tenemos el honor de dar paso al siguiente expositor, el doctor Luis Vargas, que por suerte y luego de mucho tiempo de habernos conocido vía remota y a distancia, nos pudimos conocer personalmente en el tercer Congreso Mundial de Medicina de Emergencia en Cancún. La verdad que Luis, junto con otros colegas de Colombia, a título personal y para quien habla, son referentes de la medicina de emergencia, no solo de su país, sino de toda América y hasta del mundo. La verdad que muy contento de contar contigo, Luis. Después vamos a contar con el otro Luis también en la tarde, así que un placer tener a ustedes como representantes de Colombia. Y bueno, esperemos poder seguir trabajando junto con usted y todos los demás expositores en esto, en el desarrollo continuo de la medicina de emergencia. Así que sin más, Luis, te damos paso para continuar en tiempo y forma con la actividad académica. Abrazo grande. Muchísimas gracias, Glauco. ¿Cómo estás? Muy amables por esta invitación. Nuevamente es un gusto estar con ustedes y a todo el equipo organizador de Opción Médica. Vamos a compartir la pantalla de una vez y a verificar que se pueda estar viendo la presentación de manera adecuada. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación bien? Perfecto, Sí, se Luis. ve y lo escuchamos bien. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, les comentaba, mi nombre es Luis Vargas, yo soy médico especialista en emergencia de Colombia, trabajo en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, tengo un magíster también en proyectos educativos mediados por TIC y una especialidad en medicina de emergencias y una especialidad en gerencia en salud. Hoy nos vamos a referir principalmente al problema de la hipertensión enfocado en urgencias. Vamos a hablar un poquito, que hay que hablar siempre algo de la epidemiología de la historia. Vamos a hablar de cómo un término que antes se usaba y lo escribía yo a propósito de crisis hipertensiva ya no se está llamando de esa manera. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, de lo que antes se llamaba crisis versus urgencias, y esta frase la pongo para después poner un tachón, porque ya no se llama de esa manera. La evaluación clínica y el manejo. Sigue siendo una patología muy grave que afecta a más de 50 millones en Estados Unidos, más de 1 millón a nivel mundial. 30% de los pacientes que vienen a urgencias no saben su diagnóstico, o sea, no tienen ni idea. O incluso muchos de ellos saben que la tienen, pero no siguen el medicamento, porque existe todavía una percepción en los pacientes que esto es como si fuera una patología infecciosa. O sea, si a mí me dieron una cajita del antihipertensivo, me lo tomé durante una semana y ya. Y pues no lo tienen muy bien. Muchos llegan sin datos previos o no recuerdan la medicación o han tenido barreras de acceso para conseguirla. Entonces, probablemente tuvieron la medicación un tiempo, pero posteriormente su seguridad social o su seguro de salud, llamémoslo así, no les siguió surtiendo el medicamento y desafortunadamente urgencia se vuelve la puerta o la única puerta de entrada al sistema de salud para estos pacientes. Un poquito en la parte histórica, las primeras líneas que encontramos revisando literatura es hacia el 14 con Bolger y Farr. En el 28 Oppenheimer y Fishberg empiezan a describir como tal la encefalopatía hipertensiva. En el 39 ya hay una descripción mucho mejor de la historia natural de las crisis hipertensivas llamada en su momento por Kate. Y así poco a poco vamos llegando a eso. ¿Cómo podemos afrontar en general la hipertensión arterial? Unas palabras para luego meternos en el manejo de urgencias. Casi que un 90% de lo que vemos es primario o esencial y un 10% secundaria. Secundaria a hipertiroidismo, a síndrome de Cohen, a feocromocitoma, Cushing, a insuficiencia renal, eclampsia, a estenosis de las arterias renales, etcétera, o a uso de psicofármacos. Perdón. El John National COVID 7 y luego el 8 han siempre enviado unas clasificaciones. Hay actualizaciones que han salido, esto es 2014, y básicamente nos dejan que solo se llama como hipertensión, tensión arterial normal por debajo de 120/80. Y de ahí en adelante ya sabemos que 120/80 hacia arriba se llama prehipertensión, estadio 1, 2 y 3, con esas cifras que notan. Y incluso las nuevas actualizaciones salidas este año se mantienen en esta clasificación. Sin embargo, hay que cambiar concepto, hay que cambiar cosas. Una de las principales cosas que hay que cambiar es que ya no debemos llamar crisis hipertensiva. Y otra de las cosas que tenemos que abolir es el concepto de urgencia hipertensiva. Ya realmente y fisiopatológicamente no se usa y tenemos que dar un nuevo comienzo. Tenemos que comenzar de nuevo a llamar diferente a lo que veníamos usando y aquí van las razones por qué. Y podríamos llamar, en lugar de crisis hipertensiva, yo les recomendaría saquen esa palabra de su léxico
y en adelante llaman hipertensión descompensada aguda. Continúen con el término de emergencia hipertensiva, sí, está bien y lo seguimos usando, y saquen el término de urgencia hipertensiva, lo que hoy día vamos a llamar hipertensión severa sintomática o hipertensión severa asintomática. Y vamos a hablar por qué. La fisiopatología no ha cambiado mucho y hay un aumento en la resistencia vascular sistémica por una lesión endotelial que activa una cantidad de sustancias de la cascada de la coagulación, depósitos de fibrina, disminución de la función de, de todo lo que tiene que ver con óxido nítrico y en aumento de la tensión de la pared. Puede empezar como una necrosis fibrinoide, libera una cantidad de vasoactivos, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, produce vasoconstricción, citoquinas, para lograr una hipoperfusión de órgano final y una isquemia de órgano, o incluso provocar disfunción, que es cuando ya llegamos al concepto de emergencia hipertensiva. Este triángulo invertido es porque más o menos lo que más vemos en urgencias son hipertensiones severas asintomáticas, que las encontramos casualmente o el paciente venía por otra cosa. Un porcentaje menor es cuando el paciente sí tiene algún síntoma y consulta, pero no tiene órgano blanco. Y un porcentaje aún menor, que es la más grave, es cuando llega en emergencia hipertensiva. Y es importantísimo definir y separar los conceptos, porque la definición de emergencia no está amarrada a una cifra tensional. En mucha literatura aún usted va a encontrar que si tiene por encima de 220, 120 es una emergencia y por debajo es una urgencia. Eso no es así. Hay una persona que puede tener las cifras que sean, pero puede tener una cefalea sin síntomas neurológicos, no hay daño en órgano blanco como tal. Y esta es una hipertensión descompensada antes llamada urgencia. Pero si el paciente tiene síntomas neurológicos, signos o angina, o edema pulmonar o dolor torácico severo con cambios electrocardiográficos, o eclampsia o falla renal, esta sí se denomina emergencia y va a requerir manejo en reanimación con medicamentos endovenosos. Entonces, la hipertensión severa sintomática no tiene órgano blanco. Las cifras vuelve y juega. Pueden ser mayores o menores a 180, 110. Ese paradigma de ese nivel no se mantiene. Y los síntomas pueden ser variados. Cefalea, epíxtasis, mareo, sin, enfatizo, compromiso de órgano blanco. Podemos tener epíxtasis, una hipertensión asociada a cirugía, asociada a las quemaduras, hipertensiones de rebote, etcétera. Y el manejo casi que la mayoría de veces es buscar la causa. Un porcentaje muy amplio es que el paciente dejó de tomarse la medicación que tomaba. Entonces, lo que uno puede hacer es darle la medicación que venía tomando. Es más, si quiere, duplique la dosis inicialmente y posteriormente continúe con la dosis usual de lo que venía tomando. Ahora bien, muy importante, la mayoría de estos pacientes no les va a revertir la tensión en media hora o una hora. Usted va a tener que esperar unas 6, 8 horas y probablemente entonces hace que usted vaya a manejar ese paciente ambulatorio con recomendaciones, con signos de alarma y con un control de los colegas que manejan la medicina ambulatoria. Ahora bien, si sí está comprometiendo órgano blanco, ahí sí estamos refiriéndonos al tema emergencia hipertensiva. Vuelve y juega, no tiene que ser más de 180, 110. Usted puede tener un muchacho de 17 años, una mujer de 17 años, con embarazada, con cefalea, con dolor epigástrico y con cifras de 175, 105 y tiene una eclampsia. O puede tener una persona mayor con hipertensión crónica que tiene cifras de 200, 105 y está asintomática. Por lo tanto, el valor único aislado de la tensión arterial no es el que hace el diagnóstico, es el compromiso de órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco? Pues puede ser cerebro, y ahí podemos tener situaciones como ácido isquémico, como hemorragia intracraneal, como encefalopatía hipertensiva. Puede ser corazón, en los casos de disección aórtica, infarto de miocardio o falla cardíaca congestiva. Puede ser riñón, puede ser ocular, puede ser útero y demás. Vamos a lo básico, es la importancia de un diagnóstico clínico. Y nuevamente, y no ha pasado de moda, es examinar muy bien al paciente. Hacer una buena historia clínica donde usted enfatice si es o no hipertenso, cuánto tiempo lleva y qué tratamiento viene tomando. Hacer un adecuado examen clínico con una toma adecuada, brazalete de tamaño adecuado. Hacerle fundoscopia a todos los pacientes, un examen neurológico y un examen cardiovascular enfocado a hallazgos en pulmón y corazón. Y como exámenes paraclínicos, podríamos estar hablando de electrocardiograma, hemograma, función renal, parcial de orina, placa de Torres, pues.
Los síntomas, más frecuentemente, 27% son dolor torácico, disnea 22% y alteraciones neurológicas 21% cuando hablamos de emergencia hipertensiva. Y las manifestaciones clínicas o síndromes clínicos pueden ser estos: la encefalopatía hipertensiva, la disección aórtica, el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario agudo, el edema pulmonar con falla respiratoria, la eclampsia o el HELP, la insuficiencia renal aguda, la anemia hemolítica microangiopática o la hipertensión postoperatoria. Y como esto nos queda más en la memoria si contamos historias. Les voy a contar un cuento de un paciente de 65 años que viene por náusea, vómito y confusión. El paciente no coopera mucho, tiene alteración del estado de conciencia. Al examen físico tiene un papiledema, pero no hay déficit focal evidente. La frecuencia cardíaca está en 100 por minuto, la presión arterial está en 209, 105 y la frecuencia respiratoria está en 20 con una temperatura de 36,9. ¿Cómo lo manejaríamos entonces? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Es una hipertensión? ¿Es una emergencia hipertensiva o es una hipertensión arterial no controlada? Entonces, estos pacientes que están haciendo síntomas neurológicos asociados a una elevación de tensión podrían estar entre estos dos grandes rasgos o entre estos dos grandes grupos sintomáticos. Estar con una encefalopatía hipertensiva, normalmente cursan con medias mayores de 150. Tenemos que bajar la tensión arterial por ahí alrededor de 25% en 8 horas. Y los medicamentos que más usamos son venosos como la betalol, cardipina y esmolol, según tengas disponibilidad en tu ciudad, en tu país o en tu centro de atención. Nitroprusiato y hidralazina podría ser, pero producen algunos efectos adicionales de toxicidad y hipertensión endocraniana. El ACV, pues básicamente sabemos que tenemos que activar todo el código ACV, como nos hablaba nuestro primer conferencista o segundo de la mañana, y probablemente si lo vas a necesitar trombolizar, sí tienes que bajar la tensión rápidamente a 180, 105. Sería la única indicación de bajarla rápido si vas a trombolizar para disminuir el riesgo de hemorragia intracerebral. Los medicamentos, la betalol o nicardipina venosa. Pero también podría ser el escenario de que ese paciente tuviera una hemorragia intracerebral. Y en estos pacientes tenemos que tratar de mantener unas medias de 130 o sistólicas de 180 por lo menos por 24 horas. Los medicamentos de usar son la betalol, nicardipina o esmolol. No tratamos de usar nitroprusiato ni hidralazina. Y tenemos que tener mucho cuidado y no bajar demasiado la presión arterial media, porque fácilmente lo podemos llevar a un evento isquémico. En hemorragia subaracnoidea, tenemos que tener tensiones sistólicas por debajo de 160 para intervención, si se va a clipar o poner unos coils o algo. Los medicamentos vuelven a hacer lo mismo, la betalol, cardipina o esmolol. Hay una cosa bien importante y es el flujo cerebral. Digamos que en una persona joven sin antecedentes, podríamos decir que más o menos entre unos valores, como ven así en la imagen, digámoslo que de medias de 70, 80 hasta 120 se regula. Por debajo de esto ya hace bajo gasto y por encima de 120 de medias hace un aumento de la presión arterial, de la presión intracerebral y demás. Pero hay pacientes con hipertensión crónica que pueden tener un flujo cerebral normal entre presiones medias de 120 y 160 y solo después de esto subir. Por eso el manejo del paciente con emergencia hipertensiva es individualizado y no lo podemos generalizar. En el daño neurológico es importante y en el tratamiento tienes que controlar las cifras, tienes que controlarlas con medicamentos venosos. No, el objetivo no es normalizar la presión arterial, o sea, llevar la presión arterial a cifras normales es peligroso. Hay que bajarla, pero no tanto, excepto en ACV isquémico si vas a trombolizar, que dijimos que sí tienes que bajarlo a 180, 105, y en el resto se deberían bajar más o menos a razón de 10 a 15% de las cifras de media en 24 horas. O sea, hay tiempo para hacerlo. Echemos otro cuento, otro caso clínico. Esta es una mujer de 73 años que viene por una dificultad respiratoria súbita. Tiene un esputo rosado y dolor en el pecho. Dificultad para hablar con frases completas. Estertores bilaterales. Tiene elevada la presión venosa yugular sin soplo cardíaco. En electrocardiograma vimos signos de hipertrofia sin cambios de isquemia. La frecuencia cardíaca es de 100 por minuto. La presión arterial de 209, 105. La respiratoria de 20. La temperatura está normal, 36,9. Con esto ya podemos ver que los órganos comprometidos probablemente sean corazón o pulmón y tenemos que pensar en cuáles son las patologías que pueden estar ocasionándole esto. Si pensamos en corazón, piensen en descartar isquemia miocárdica, hipertrofia ventricular, alteración en coronarios o isquemia o falla cardíaca o edema pulmonar.
En corazón, la idea es básicamente tratar de bajar 20 a 30% la presión arterial. El manejo bueno, bueno, aquí podríamos usar nitroglicerina, IV, preferiblemente en ambiente de urgencia, sublingual, tiene una absorción más errática, por lo tanto, podría usarse en otro escenario donde no tengas acceso IV o en la prehospitalaria si el acceso no se ha logrado, pero lo ideal es que se IV. El betabloqueador también está indicado. Y si por alguna razón tienes que trombolizar un corazón o cerebro, pensar que no deberías hacerlo por encima de cifras de 185, 110 por el riesgo de sangrado. Además, vamos a otro caso. Es un hombre de 56 años, le duele el pecho. Un dolor se describe como agudo y desgarrante asociado a dolor de espalda. Comenzó repentinamente, se queja de debilidad y parestesia en el brazo izquierdo. Al examen físico, el médico que lo examina encuentra que hay diferencias de la presión arterial tomada en cada uno de los brazos y tiene un soplo en aorta, que no lo refería. La cardíaca está en 100 por minuto, la presión arterial está en 209, 105, la respiratoria en 20 y la temperatura en 36,9. Y aquí nos meteríamos en la sospecha clínica de la disección aórtica, en el cual tiene esas características puntuales de diferencia en la toma de presión entre extremidades o entre brazos y piernas. No se debe usar vasodilatador solo, o sea, aquí nitroglicerina no sirve porque nos va a provocar una taquicardia refleja, aumenta la velocidad de eyección y va a propagar la disección. Entonces, el manejo ideal es un antagonista beta-adrenérgico o con un vasodilatador o un metabloqueador de entrada. Otra afectación es la retinopatía hipertensiva, descrita por primera vez en 1914. Por eso es tan importante que no se nos olvide hacerle fundoscopia a todos los pacientes. El papiledema puede o no estar porque se tiene que desarrollar en un transcurso de tiempo, no se presenta obligatoriamente en todos, pero podemos encontrar hemorragias retinianas y exudados, aunque el hecho que no las tengan no les excluye el diagnóstico. ¿Qué más podemos tener? Una situación bien importante que es los casos de hipertensión asociados al consumo de simpaticomiméticos, principalmente cocaína, metanfetaminas, éxtasis, donde vamos a ver que tiene un efecto vasopresor con estimulación noradrenérgica, con bloqueo de canales de sodio. A estos pacientes tenemos que estudiar la posible lesión isquémica miocárdica, entonces hay que hacer troponina. Hay que evaluar la función renal, los electrolitos, hemograma, por supuesto electrocardiograma y placa de tórax. El tratamiento de los simpaticomiméticos es benzodiazepina, benzodiazepina, benzodiazepina y benzodiazepina. Si usted tiene opción de tener un antagonista alfa-adrenérgico como la fentolamina, que no la tenemos en Colombia, 1 miligramo cada 5 minutos. Pero lo importante es, trata de no usar betabloqueadores. Si tienes que darle más medicamentos, pues usa nicardipina o bloqueadores de canales de calcio, enoldopan, verapamilo y benzodiazepina, benzodiazepina. Esto lo produce la cocaína, como les decía, la anfetamina, a veces los imaos o la suspensión abrupta de la clonidina. Y vuelve y juega. No la betalol, que a pesar de ser más cardioselectivo, la relación no es absoluta, sino que es un 2 a 7. Entonces, probablemente tú puedas bloquear y el estímulo beta, pero se dispara el estímulo alfa, entonces no nos sería muy útil. Acá hay un cuadro para que tengan como un pequeño resumen. Si tienen a la izquierda una patología, un síndrome como el edema pulmonar agudo, ¿y qué antihipertensivos pudieran usar? El infarto, ¿y qué podrían usar? La encefalopatía hipertensiva, la disección aórtica, la eclampsia. Fíjense que la mayoría de los problemas cardiovasculares o pulmonares responden bien a la betalol o nitroprusiato, perdón, o nitroglicerina. Segundo, casi que no debemos usar nitroprusiato en cualquier cuadro relacionado con la enfermedad coronaria, porque produce una vasodilatación más grande a nivel arterial que venoso y produce una cosa que se llama robo coronario y va a hipoperfundir aún más las coronarias, empeorando el esquema. En cocaína, recuerden muy bien la benzodiazepina como piedra angular del tratamiento, más los anticálcicos. La opción y la meta, casi que en todas las patologías, es bajar 10 a 15% la presión arterial en un lapso de 1 hora. De resto se puede hacer en 24 horas, excepto en aorta, donde usted tiene que llevar más o menos la sistólica a 120 en un lapso de 5 o 10 minutos, porque si no se aumenta el riesgo de ruptura. Otro caso, esta es una mujer de 51 años, viene por un leve dolor de cabeza. Está preocupada porque ella sabe que es hipertensa.
Usted la encuentra con frecuencia cardíaca de 100, presión arterial de 209-105, respiratoria de 20 por minuto y tiene una temperatura de 36,9. ¿Cómo la maneja? Primero puse un artículo, lo más viejito que pude encontrar aquí, del año 87, donde decía cómo se puede producir hipotensión sintomática inducida por nifedipina en el tratamiento agudo. Y más aún aquí puse otro, también viejito, del 87, donde dice que la nifedipina, sobre todo me estoy refiriendo a esa costumbre que aún queda en algunos lugares, de coger una cápsula de nifedipina, perforarla y aplicarle gotas sublinguales al paciente, que asocia a isquemia miocárdica o infarto. Entonces, traten de olvidar el cuentico de la nifedipina sublingual porque no sirve. Es más, hay literatura que ha demostrado que debe ser abandonada como tratamiento, pues precisamente porque va a producir más daño que beneficio. ¿Qué medicamentos nos quedan en la recta final de esta charla en nuestras opciones? El enalaperilad es una buena opción, es un inhibidor de ECA venoso, te da 1.25 miligramos en un bolito en 5 minutos, más o menos cada 4 a 6 horas, máximo 5 miligramos cada 6 horas. El abetalol, que es un bloqueador alfa-1 adrenérgico selectivo y beta-adrenérgico no selectivo, se puede poner, depende de la patología, pero normalmente bolos de 10 miligramos, máximo 80, o se puede manejar adicional a los bolos una infusión de 1 a 2 miligramos minuto y una latencia corta de 5 a 10 minutos y un efecto de 2 a 6 horas. No debemos pasar de 300 miligramos día. La nicardipina es un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico de segunda generación. Una latencia también corta, una duración adecuada, de 4 a 6 horas. Y se debe administrar más o menos 2.5 miligramos cada 5 minutos o 5 miligramos hora. El esmolol, más frecuentemente usado en ambientes quirúrgicos, es un bloqueador beta-adrenérgico cardioselectivo con una latencia bien cortica de 60 segundos, una duración entre 15 y 20 minutos y se debe administrar 500 microgramos kilo un minuto y luego una infusión de 25 a 50 microgramos kilo por minuto. Este es el fenoldopam, que actúa sobre receptores dopa-1 periféricos, de una latencia también corta, una duración más o menos de 1 hora y estas son las dosis recomendadas. El nitroprusiato, recuerden que hablábamos que es dilatador arterial y venoso, por lo tanto en isquemia, en coronario no se debería usar porque produce robo coronario y empeora la isquemia. Por lo demás, tiene también una contraindicación relativa en problemas de tipo cerebral porque produce tiocianatos que pueden producir toxicidad cerebral. Ahora bien, si no tiene usted más y está en un sitio con una emergencia hipertensiva en el cerebro y no tiene la betanol, pues hombre, póngale nitroprusiato. La nitroglicerina, más usada en el ambiente cardiovascular, es venodilatador, aparte de ser dilatador arterial. Puede producir una taquicardia refleja, por lo cual no, o más bien diría, está contraindicada en aorta, pero sí está indicada en síndrome coronario y en edema pulmonar. La dosis es de 0,25 microgramos kilogramo minuto. Conclusiones, ya tomándonos los últimos minutos de este tiempo ajustado, es que la mayoría de las consultas por hipertensión se tratan realmente sin medicamento o solo vía oral. Segundo, pues los servicios de urgencia no son el sitio para hacer controles de tensión arterial. Debemos establecer en nuestra institución una ruta adecuada para que el paciente se pueda controlar su tensión y un adecuado control y oferta ambulatoria para que le podamos hacer seguimiento. Si maneja una emergencia hipertensiva, hágalo despacio y respete los niveles, dependiendo de la patología del paciente. Si se enfrenta ante un aneurisma de aorta, baje la tensión arterial rápido. Recuerde que nunca debe olvidar betabloquear, porque la taquicardia, o más aún, si usted no tiene la betalol, otro betabloqueador, y tiene que usar vasodilatadores, recuerde que la taquicardia refleja es muy peligrosa y puede empeorar o romper el aneurisma. Y siempre evalúe cada caso como individual. No hay reglas generales, no hay formulitas de cocina, sino que hay que evaluar cada situación y cada paciente. Les agradezco mucho por su atención. Llevamos 25 minutos. Este es mi dirección en las redes sociales, Academia ER1 o Academia ER1, si me quieren seguir. Si les gustan los podcasts, pueden seguirme como Emeducast. Tengo ahí grabaciones con bastantes colegas de Latinoamérica en temas muy, muy, muy chéveres. Pueden seguirnos en Apple Podcasts o en Spotify. Y si alcanzan a escanear el QR o tómenle una fotografía o busquen en el
su reproductor preferido de podcast como Emeducast. Es un grupo académico que tenemos en Facebook por si nos quieren seguir. Y en las demás redes sociales me pueden encontrar tal cual está aquí, incluyendo ese canal de webinars de YouTube que tiene un contenido muy bueno, muy importante que les puede ser útil a todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan todos un feliz día y nuevamente gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer por el chat. No veo preguntas en la opción de chat. Bueno, entonces, si nadie... Ahí apareció una consulta. ¿A cuáles pacientes pedimos para clínica? Sí, pregunta Leonardo Falcao. Pues mira, básicamente, como te decía, hay que individualizar cada paciente. Hay que mirar si ese paciente está consultando por un dolor torácico típico asociado a fibras tensionales, pues tienes que descartar un evento coronario y a ese paciente tendrás que pedirle una placa, una radiografía tórax me refiero, un electrocardiograma y probablemente unos marcadores de isquemia, una troponina, un hemograma. Si tu paciente te está llegando porque consumió cocaína y tiene tensión alta, pues hombre, pensemos en el ambiente de paciente con simpático mimético. Tienes que pedir el electrocardiograma, tienes que mirar si tiene algún síntoma neurológico, pedir una tomografía cráneo, tendrás que pedir función renal, hemograma, electrocardiograma. Si el paciente llega de la casa porque tiene la tensión alta pero está sintomático, pues no tienes que pedirle ningún paraclínico. Probablemente recomendarle que retome su tratamiento antihipertensivo y si ha de pedirse algún paraclínico, ha de ser ambulatorio, no tendrías que pedir nada en urgencias. Entonces tendrías que individualizar cada caso y pedirías paraclínicos relacionados con la sospecha clínica que tengas de la afectación relacionada o secundaria a su hipertensión. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Creo que no hay más consultas. Bueno,